Perfecto. Buenos días con todos. Soy el doctor Conrado Enrique Castro Velasco, residente de segundo año, y el día de hoy se me encomendó el tema de glaucomas asociados con traumatismo ocular. Nos acompaña la doctora Lisette Bejar Macouset como tutora de este módulo. Les pido disculpas si es que por momentos mi audio no es el adecuado porque me encuentro con condiciones de internet limitadas. Esta exposición la dividí primero por una definición simple, su epidemiología y su clasificación según su etiología. Comenzando por la definición, el glaucoma secundario a trauma es una neuropatía óptica glaucomatosa resultante de alteraciones traumáticas del ojo que afectan la circulación del humor acuoso, provocando elevación de la presión intraocular y daño progresivo del nervio óptico, representándose en esta imagen como el aumento de la excavación de la cabeza del nervio óptico y pérdidas de células ganglionares de la retina. Con la epidemiología, generalmente son casos en los que se afectan hombres jóvenes, aproximadamente menores de 30 años, que son justamente la población más propensa a sufrir lesiones oculares contusas. De los factores importantes a considerar es que 2/3 de la población afectada sufren de accidentes deportivos y domésticos, como lo pueden ser justamente por accidentes deportivos en el boxeo, prácticas de tiro en el paintball o así como accidentes automovilísticos en general. Mientras que el tercio restante sufre de lesiones involuntarias industriales y por actos dolosos. Con la clasificación según su etiología, para comprender mejor este tema, decidí realizar la división que nos ofrecía el libro, en el que se mencionaba según el tipo de trauma ocular como una primera categoría, en segundo lugar las quemaduras químicas y en tercer lugar tras procedimientos quirúrgicos. Cada uno de estos era un capítulo entero en el libro y se optó por enfocarse únicamente en aquellos que son relacionados según el tipo de trauma ocular. Según el tipo de trauma ocular, daremos uso justamente de la clasificación de Birmingham, en el cual nos concentraremos especialmente entre aquellos casos con trauma ocular cerrado y un trauma ocular abierto. Y distinguiremos justamente las diferencias entre las consecuencias esperadas en un periodo temprano y un periodo tardío posterior a la lesión. Comenzando entonces con el trauma ocular cerrado, son debido generalmente a contusiones directas sobre el ojo y se considera un periodo temprano posterior a la lesión, desde las primeras horas hasta las semanas después del incidente. Para el periodo temprano de por sí, la presión intraocular puede encontrarse tanto baja como alta. En el caso de encontrarse baja, puede deberse a una disminución de la producción del humor acuoso debido a una iritis, una ciclodiálisis que aumenta el drenaje del humor acuoso al espacio supracoroideo o un desprendimiento del cuerpo ciliar o un desprendimiento coroideo. Por otro lado, en el caso de las etiologías que pueden provocar una presión alta, puede deberse principalmente a un ifema, a inflamación, a dislocación del cristalino, un derrame uveal, el llenado de la cámara anterior con vitrio o un síndrome de Schwartz-Matsuo. Antes de continuar con la exposición en sí, quería hacer un pequeño recordaris sobre conceptos importantes que han sido mencionados en la anterior diapositiva. Como bien sabrán, el segmento anterior es la porción del ojo que se daña con mayor frecuencia en los traumatismos o contusos cerrados. Y es por ello que en nuestra práctica clínica damos uso de los 7 anillos de Campbell para poder valorar todos los aspectos importantes tras un trauma ocular. Por ello, y recapitulando, el primer anillo de Campbell se centra en la evaluación del esfínter del iris, el segundo, la base del iris, el tercero, el cuerpo ciliar anterior, el cuarto, el cuerpo ciliar y el espolón escleral, el quinto, la malla trabecular, el sexto, las zónulas y el cristalino, y el séptimo, la retina en hora cerrada. Vamos a ver
cada uno de ellos de forma rápida y sencilla. El primer anillo de Campbell evalúa la integridad de las fibras circulares del iris. Se buscan desgarros en el esfínter del iris, como podemos apreciar en estas imágenes, ya sean más notorios o pequeños como en este caso. En el segundo anillo de Campbell se evalúa la unión del iris periférico con el cuerpo ciliar y comúnmente se identifican en este punto los casos con iridodiálisis o colobamas traumáticos periféricos a consecuencia de la propia contusión que ha sufrido el paciente. El tercer anillo de Campbell, y es el cual ya se relaciona más con la evaluación que nosotros le realizamos con gonioscopía al paciente, y es el que quiero que se queden tanto con el tercero como el cuarto, porque están muy relacionados con el tema de glaucoma para esta exposición, es que en el tercer anillo se evalúa la cara anterior del cuerpo ciliar y la raíz del iris. Y en estos casos se busca identificar la presencia o ausencia de una recesión angular. ¿Qué es la recesión angular de por sí? Se define como un ensanchamiento irregular de la banda del cuerpo ciliar debido a la separación de las fibras tanto longitudinales de las circulares del músculo ciliar de por sí. Esta condición aparece aproximadamente entre el 20 al 94% de todos los traumatismos oculares, según lo que se menciona en la literatura. Y lo interesante de esta condición es que en condiciones tempranas sí se mantiene la presión intraocular entre un valor normal o levemente elevada, pero toma mayor repercusión en el periodo tardío, ya que se identifica que es un factor importante a considerar en la obstrucción crónica del flujo del humor acuoso. Este detalle lo vamos a ver más adelante en la parte de tardía, pero ya les voy adelantando un poco sobre el tema. Respecto al cuarto anillo de Campbell, se evalúa la unión del cuerpo ciliar con el espolón escleral, tratando de identificar en este anillo justamente los casos con una probable ciclodiálisis. ¿Qué es la ciclodiálisis? Se define como la separación tanto del cuerpo ciliar del espolón escleral. Como podemos apreciar en esta imagen teórica, ¿no? Se forma un espacio de comunicación anómalo entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo, lo que generalmente puede producir en estos casos hipotensión ocular persistente en aquellos pacientes que han tenido un trauma ocular reciente. Estas imágenes son teóricas, pero acá les traigo una imagen de un caso real, una imagen real de una ciclodiálisis, como se nota el aspecto, el color de lo que estamos viendo, porque es la propia separación del cuerpo ciliar del espolón escleral. Y acá una imagen de ultrabiomicroscopía que nos permite también ver la comunicación anómala que se forma entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo. Para el quinto anillo de Campbell se evalúa la malla trabecular y el canal de Schlemm. Se tratan de identificar si es que hay probables desgarros de la malla trabecular, así como esto puede ayudarnos a en un futuro prevenir o llegar a diagnosticar tempranamente un glaucoma postraumático. En el sexto anillo de Campbell se evalúan las fibras zonulares que fijan al cuerpo ciliar. Se busca identificar si es que puede haber una diálisis zonular, así como la subluxación o una luxación del cristalino, y esto teniéndolo en consideración especialmente porque una subluxación anterior del cristalino podría provocar un bloqueo pupilar si es que se anterioriza demasiado, ¿no? Un factor importante también a considerar en el desarrollo de glaucoma. En el séptimo y último anillo de Campbell se evalúa la unión retina periférica con cuerpo ciliar. Se trata de identificar justamente si existe una diálisis retiniana en la hora serrata, así como el probable diagnóstico de ver un desprendimiento de retina traumático. Otro concepto que quería resaltar también era el ifema traumático. El ifema, como ya bien sabrán, es la acumulación de sangre en la cámara anterior del ojo. El riesgo de elevación de la presión intraocular tras un ifema de por sí aumenta cuando éste resangra o cuando recurre. Y el aumento de la presión intraocular se produce generalmente como resultado de la obstrucción
de la malla trabecular por los propios glóbulos rojos, así como otras células inflamatorias, detritus o fibrina que se forma en cámara anterior de forma anómala. Ahora bien, esto también tiene una clasificación. Se puede dividir en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Estas imágenes que les comparto aquí son imágenes clásicas de ejemplo de ifemas de grado 1. Sin embargo, el problema yace en aquellos pacientes que padecen de un ifema de grado 3 o 4, como podemos ver aquí en la imagen que es el tipo, el signo clínico típico de una bola número 8 que se le menciona, ¿no? Cuando ya se completa toda la cámara anterior de sangre. Y en general, cuando ya tenemos esta complicación de tener por mucho tiempo la cámara anterior llena de sangre, se corre el riesgo de que justamente por la cantidad de eritrocitos y sus productos de degradación, como son la hemoglobina, la hemosiderina, pueden llegar a atravesar el endotelio corneal y penetrar en el estroma corneal, produciéndose lo que se conoce justamente como la tinción hemática corneal, la cual ya es una complicación grave que aparece cuando existe un ifema que está prolongado y se asocia mucho con una presión intraocular que esté elevada, especialmente si ha estado ya varios días así el paciente. ¿Cuándo debemos de realizar un lavado de cámara anterior? En primer lugar, para determinar ello, debemos tomar en consideración si el paciente sufre de una anemia falciforme o no. Si el paciente no sufre de anemia falciforme o drepanocitosis, se consideraría el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que la PIO es mayor de 60 milímetros de mercurio durante 48 horas a pesar de tratamiento médico. En segundo lugar, si existe un ifema total que persiste más de 5 días asociado a una presión mayor de 25 milímetros de mercurio. En tercer lugar, también si ya aparece la tinción hemática corneal, ya sea con cualquier condición de presión intraocular, con que ya se den signos de tinción hemática corneal, es signo también para poder iniciar nosotros con un tratamiento quirúrgico. Y si persiste un ifema grande, que sería más aproximadamente más del 50% de la cámara anterior por varios días, sin tendencia a la resolución, también estaríamos realizando el lavado de cámara anterior. Ahora, en aquellos pacientes con una drepanocitosis o con rasgos de una anemia falciforme, el umbral de por sí para estos pacientes es mucho más bajo debido al mayor riesgo de una neuropatía óptica isquémica que se puede estar produciendo en ellos. Estos pacientes disponen de glóbulos rojos que pueden obstruir con mayor facilidad la malla trabecular debido a que los glóbulos rojos que disponen son más rígidos en comparación a los normales. Y estos pacientes, incluso con elevaciones moderadas de la presión intraocular, pueden causar rápidamente un daño isquémico a nivel del nervio óptico, debido justamente a la alteración de la microcirculación. ¿Cuándo debemos de realizar el lavado en estos pacientes? Principalmente cuando la presión intraocular es mayor de 24 milímetros de mercurio durante más de 24 horas pese al tratamiento médico. Y como segunda condición importante es si existe una elevación persistente de la presión intraocular con riesgo de afectar al nervio óptico o la córnea, como podría ser justamente con lo que mencionaba antes de la tinción hemática corneal, se tiene que dar tratamiento también en estos pacientes. Eso fue todo lo relacionado con el periodo temprano en trauma ocular cerrado. Y ahora hablaremos sobre el periodo tardío posterior a la lesión. Generalmente al hablarse de el periodo tardío, se comprende en un tiempo de meses a años después del traumatismo. Un 4 a 9% de aquellos con una recesión angular, que era lo que les mencionaba en el tercer anillo de Campbell, en aquellos con una recesión angular mayor de 180 grados, desarrollan glaucoma muchos años después del incidente traumático. ¿Por qué sucede esto?
De por sí, la recesión angular no es factor suficiente que desencadene el glaucoma, pero en los libros se menciona que se asocia con su desarrollo, ya que se cree que el traumatismo inicial que se provoca sobre la malla trabecular estimula cambios proliferativos en ella que generan la obstrucción del flujo de salida del humor acuoso de forma tardía, crónica, en un futuro. Es por esto que se les tiene que dar tratamiento o se les tiene que dar justamente seguimiento a todos estos casos ante sospecha de un daño del ángulo y de la malla trabecular. Este de aquí es una diapositiva resumen de todo lo que les he hablado hasta este momento, tanto mencionando causas de un glaucoma traumático temprano como de un glaucoma traumático tardío. Y de por sí lo que se enseña con esta tabla es que la hipertensión ocular temprana suele ser consecuencia de justamente fenómenos mecánicos, justamente con el ifema, o inflamatorios transitorios, mientras que en la parte tardía se relaciona principalmente con el daño permanente que se puede provocar sobre la malla trabecular, justamente resaltando la recesión angular como principal causa de la misma, ¿no? Ahora, para el manejo de estos pacientes, como primera línea tenemos la administración de medicamentos tópicos. Si bien de todos los tipos de medicamentos tópicos que podemos utilizar, se recomienda especialmente aquellos que se centran en la reducción del humor acuoso, como pueden ser justamente los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los alfa 2 agonistas. Se debe de individualizar cada paciente en estos casos. No es lo mismo seguir o dar tratamiento a una persona con ifema, a otra con inflamación o otra con una subluxación del cristalino anteriorizado. Es dependiendo de cada caso, cómo dar las otras indicaciones, pero relacionado con la presión intraocular, como primera línea, los medicamentos tópicos hipotensores. Como segunda línea, en el libro del Shields se relaciona que se puede dar una trabeculoplastía con láser, pero menciona que no tiene una alta tasa de éxito. Aún así, lo recomienda mientras se pueda dar o realizar en el paciente, antes de comenzar con la tercera línea. Ya teniendo en consideración que la tercera línea es una cirugía incisional filtrante y por último, si es que no llega a funcionar, realizar procedimientos ciclodestructivos como serían la ciclofotocoagulación transescleral, por ejemplo. Acabamos con todo lo que es trauma ocular cerrado y ahora vamos con traumas oculares abiertos. Dentro de este tipo de traumas oculares tenemos laceraciones, proyectiles y cuerpos extraños intraoculares que se pueden dar como ejemplo. Y en el periodo temprano posterior a la lesión, generalmente se padece de una presión intraocular baja. Esto justamente debido a que una herida abierta o también a los efectos secundarios que se pueden generar sobre el cuerpo ciliar con una iridociclitis asociada, eh, tenemos justamente una presión intraocular baja. Sin embargo, estos pacientes generalmente cambian rápidamente en cuanto a la presión intraocular después de realizar el cierre de la herida corneal o escleral, generándose después glaucomas por cambios en los tejidos intraoculares por justamente la lesión penetrante que se ha tenido. Entonces, a partir de este punto ya dejamos de hablar de la parte temprana, ni bien se realizó la lesión, y ahora hablamos sobre el periodo temprano postoperatorio. El mecanismo se puede dividir tanto en un periodo temprano también, posoperatorio, y un posoperatorio tardío. Los responsables de subir la presión intraocular en la fase temprana posoperatoria son tanto por inflamación, ya sea posquirúrgica, por la propia cirugía, o también secundaria en aquellos casos en los que queda remanentes de partículas del cristalino y se produce un efecto inflamatorio secundario, así también como un probable ifema, un cierre de ángulo por cristalino roto. En la parte posoperatoria tardía se puede presentar una membrana ciclítica, un glaucoma asociado a células fantasmas, una recesión angular que aparece nuevamente acá en la parte tardía
y el cierre de ángulo por sinequias, como podemos ver en estas imágenes. Acá la membrana ciclítica y aquí las sinequias. Al igual que habíamos mencionado en la parte de traumas oculares cerrados, quiero hablar acá, hacer énfasis en algunos conceptos de los traumas oculares abiertos, comenzando de por sí con lo que es la membrana ciclítica. Esta membrana es secundaria o se presenta de forma secundaria al proceso inflamatorio intraocular que se tiene en ese momento. La membrana puede provocar un cierre angular, ya sea por dos mecanismos, ya sea justamente por desplazando anteriormente el diafragma del iris del cristalino o una reclusión pupilar, como se puede visualizar en esta imagen, que generaría así un iris bombé secundario y posteriormente se cerraría el ángulo. Si no se trata, en este tipo de casos, se puede conducir a una elevación crónica de la presión debido a las sinequias anteriores periféricas que se podrían formar en estos casos. Otro concepto que había mencionado también en la anterior diapositiva es el glaucoma por células fantasma. Justamente mencionando esta como una de las principales causas de un glaucoma tardío y definiéndose que las células fantasmas de por sí son glóbulos rojos que han perdido su hemoglobina intracelular. En su fisiopatología se define que alrededor después de una a 3 semanas, generalmente el mes, los eritrocitos envejecen y pierden gran parte de su hemoglobina y se transforman en células fantasmas, ghost cells, que vendría a ser rígidas, esféricas, de color caqui, como podemos ver acá en la imagen del segmento anterior, acá en lámpara de hendidura, con un aspecto, según lo que se menciona, marrón claro, ¿no? Y posterior justamente a esta liberación, logran atravesar, justamente encontrarse desde la parte más posterior del, del sistema ocular y a través de pequeñas alteraciones o una rotura sonular, llegan a la cámara anterior y obstruyen mecánicamente la malla trabecular, aumentando la presión intraocular de forma secundaria. Acá les traigo un video en el que se pueden visualizar justamente estas células, casi transparente o ligeramente de aspecto caqui, flotando justamente en el segmento anterior, para que lo tengan en consideración en sus consultas. Para el tratamiento de este glaucoma por células fantasmas, de por sí la presión intraocular en estos casos se resuelve tras reabsorberse o eliminarse el sangrado. Y como tratamiento de elección inicial, es justamente tal y como había mencionado desde el inicio de la exposición, el uso de medicamentos hipotensores tópicos que se centran en la disminución de la producción del humor acuoso. Y ya, si estos llegan a fallar, se puede recurrir a un lavado de la cámara anterior o una vitrectomía plana o incluso en aquellos casos que ya son refractarios, una cirugía filtrante o un dispositivo de drenaje. Acá les comparto una tabla resumen que integra todos los puntos que mencioné sobre los mecanismos de elevación de la presión intraocular después de un traumatismo penetrante y eso para que lo lean en casa. Y pasando ahora con el último tema de esta exposición, hablaremos del último subpunto de los casos de los traumas oculares abiertos, que vendrían a ser los cuerpos extraños intraoculares retenidos. La retención intraocular prolongada de ciertos cuerpos extraños metálicos puede conducir a la retención de partículas metálicas sobre la malla trabecular y estas podrían llegar a provocar también una reacción fibrótica crónica que puede favorecer la obstrucción de la salida del humor acuoso. Por ejemplo, el depósito de hierro en el ojo deriva en lo que se llama un cuadro de siderosis ocular, que incluye dentro de los muchos síntomas que pueden, de los muchos signos, perdón, que se pueden visualizar, es la heterocromía del iris, una midriasis pupilar, perdón, formación de cataratas, glaucoma secundario y una degeneración pigmentaria retiniana, como podemos ver en estas imágenes, justamente con los depósitos de hierro en el cristalino.
Otro ejemplo que podemos visualizar es el cuadro de una calcosis ocular, la cual es una degeneración ocular que se causa por la exposición prolongada a elementos que contienen cobre o una aleación de la misma. En este tipo de casos, el daño tisular es causado por los radicales libres que se liberan dependiendo de la pureza del cobre y pueden causar una inflamación grave en el ojo de cada paciente. El glaucoma con la calcosis ocular es poco común. Realmente en los textos se menciona que es muy poco frecuente en comparación a la siderosis ocular. Pero lo quise agregar en esta exposición porque generalmente se pueden producir daños por los depósitos de cobre en depósitos, perdón, depósitos pigmentarios y las alteraciones degenerativas que se provocan a nivel de la retina por el cobre que se encuentra flotando dentro del ojo y da la apariencia de provocar defectos del campo visual que pueden ser confundidos con un glaucoma. Es por eso que lo quise señalar acá, recalcar en parte de esta exposición. Y clínicamente hablando, ¿cómo se pueden visualizar? Justamente son con características o hallazgos característicos como el anillo de Kaiser-Fleischer, que se encuentra acá alrededor, marcado como esta pigmentación eh, diferente que se pueden visualizar en estos pacientes, que es básicamente por el depósito de cobre en la membrana de Descemet. Y también clásicamente se pueden visualizar en estos casos una catarata en girasol. Como tratamiento para justamente los traumas oculares abiertos, se recomienda extirpar las porciones del tejido uveal que han sido encarceladas, aspirar el cristalino roto, extraer el cuerpo extraño, realizar una vitrectomía, de ser necesario, muy probablemente sí, y cerrar la herida principalmente. En estos tratamientos no puede faltar la terapia con corticosteroides para evitar la formación de membranas ciclíticas y cicatrices en el ángulo de la cámara anterior. Y adicional a ello, el uso de antibióticos como profilaxis contra endoftalmitis. Y por último, si tenemos una elevación de la presión intraocular, se le puede agregar o quitar, dependiendo del caso, los hipotensores. Nuevamente haciendo énfasis en aquellos que limitan la producción del humor acuoso. Ya para concluir, como conclusiones, en primer lugar tenemos que la gonioscopía es obligatoria en todo ojo traumatizado, siempre y cuando se pueda realizar, ¿no? No vamos a realizar una gonioscopía en un ojo con un trauma ocular abierto. La propia presión podría generar mayores repercusiones sobre el paciente. En segundo lugar, las repercusiones del trauma pueden aparecer tanto inmediatamente o años después en estos pacientes. Y en tercer lugar, y ya última conclusión, la recesión angular es la causa más frecuente de glaucoma traumático tardío, ya sea en un trauma ocular cerrado o en un trauma ocular abierto. Pregunta de examen, si es que yo fuera profesor. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Se la escucha, doctora. Ok, Conrada, pues muchas felicidades. Hiciste una clase muy completa. No tengo comentario extra o ninguna corrección que hacerte. La verdad es que está excelente tu clase. Solamente pues algunas preguntas para tus compañeros. Déjame ver quién. Alguien ahí en GAU que se pueda acercar a la computadora y me diga por qué aumenta, o más bien por qué disminuye la presión intraocular en las etapas tempranas en una recesión angular. Eso es algo que yo creo que yo ya he visto con varios de ustedes, ya he tenido la oportunidad de verlo y pues es una pregunta sencilla y así como Conrado dice, pues una pregunta de examen. Acá necesito su participación de los que están ahí presentes en la, porque si no hay participación, yo voy a hacer las preguntas, pero no voy a dar las respuestas.
No, no estamos Conrado y yo solos aquí en la clase. Bueno, pues si no hay participación, no hay entonces retroalimentación por mi parte. Muchas felicidades, Conrado. Hola, Muchas gracias doctora. por tu clase. S- Así, eh, hola. ¿Tal? doctora, Sí. disminuye porque aumenta la, como si fuera una iridotomía. Entonces existe más, más salida Hay, hay, por la hipo- malla hay- trabecular. hay hiposecreción del humor acuoso, ¿no? Por el trauma. Una puede ser la hiposecreción del humor acuoso por la inflamación del cuerpo ciliar, ¿sí? El cuerpo ciliar inflamado no produce suficiente humor acuoso. Y la otra es porque cuando se separan las fibras de los músculos, quedan expuestos algunos vasos y esos vasos filtran de más el humor acuoso, por así decirlo. O sea, se permite una difusión simple hacia la pared de los vasos del humor acuoso y reduce más la presión intraocular. Eso en una etapa temprana, esas son las dos causas. Muy bien, la idiotomía periférica no se parece a una recesión angular porque en la recesión angular la anterior y la posterior, y la idiotomía periférica, les repito y les reitero, no es para reducir la presión intraocular. Entonces, ok, posterior a esto, lo que sucede es una fibrosis. Si tenemos uno o dos usos horarios con recesión angular, ¿se va a generar hipertensión ocular? Bueno, No, la respuesta es ¿La no. puedes repetir, por favor? Vamos a hacer un poco más, voy a ser un poco más clara. ¿Con qué extensión de la recesión angular espero tener complicaciones de hipo o hipertensión a la larga? más de 180 grados. Acá es distinto que en el ángulo estrecho, acá es menos. Ok. De 90 grados ya puedo tener alteraciones en la presión intraocular, o sea, desde un cuadrante. De hecho, difícilmente van a ver una extensión tan amplia en un trauma. Sí, se puede ver, pero usualmente son menos la extensión que se necesita como en comparación con un ángulo clínico. Eh, por eso, pues los pacientes se deben de dejar en vigilancia. Si el paciente no tiene alteraciones de la presión intraocular, no es necesario tratarlo, pero sí vigilarlo. Otra de las alteraciones que nos puede dar, que no tiene tanto que ver directamente con la presión intraocular, pero sí puede ser algo que en el momento nos pueda dificultar algún diagnóstico, al menos las primeras 3 semanas, es que en el edema de Berlín se pueden alterar los grupos. Si el paciente tiene alguna alteración en la capa de células neuronales o de fibras, perdón, van a dificultarse los diagnósticos, por ejemplo, de un daño glaucomatoso, porque pues un paciente con un trauma ocular no está eximido de tener glaucoma previamente y pues sí puede dificultar el diagnóstico de alguna lesión glaucomatosa. Al menos al principio, ya después que pase, pues ya no debería haber problema. Este, Creo que tenía otro comentario. Entonces, ¿quedó claro las indicaciones de drenaje de IPEMA? ¿Quedaron claras? ¿Ya saben cuándo le van a indicar a sus pacientes que se drene y que no se drene? Sí, doctora. Ok. Bueno, por último, un comentario que no tiene tanto que ver con la clase, pero nada más
pedirles a todos que revisen el tratamiento de síndrome de ojo ciego doloroso. En qué está enfocado, que no está enfocado en reducir como tal la presión intraocular de una manera exigente. Por ejemplo, no es necesario utilizar medidas temporales como acetazolamida o poner osmolol o etcétera, hacer algunas cirugías filtrantes. Eso se reserva para cuando estamos buscando una presión intraocular meta para conservar una visión. En el síndrome del ojo ciego doloroso, el objetivo es que no le duele el ojo precisamente al paciente y se divide en tratamiento médico y quirúrgico. ¿Y por qué lo digo? Porque he recibido algunos pacientes que pues tienen tratamientos hipotensores adecuados para pacientes con visión, pero llegan ya sin visión. Yo ciertamente no conozco las condiciones en las que vieron al paciente a veces en la primera ocasión, quizá todavía tenía algo de visión, pero igual necesito que revisen por favor ese tema. Entonces, de glaucoma traumático todo quedó claro. Muchas gracias, Conrado, y pues ya no tengo otro comentario. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, muchas gracias, Conrado, que tengan